le damos la palabra al obispo Ramazzini y también les hacemos la invitación a que entre sus carpetas se encuentran unas hojas donde pueden ustedes iniciar a elaborar sus preguntas y al final de la presentación pues las vamos a exponer. Muchas gracias por la invitación de estar aquí en esta tarde en medio de ustedes. Un saludo muy cordial para todos y todas, para Álvaro, mi tocayo, que me hizo la invitación, y también recalco el saludo a las autoridades ancestrales de Totonicapán. Bueno, yo soy ladino y no es culpa mía ser ladino, ¿no? Pero, sin embargo, yo tengo que decirles, y lo digo eso porque no puedo saludar en alguna de las lenguas indígenas, aunque en el seminario pues nos empezaron a enseñar quiché y cachiquel, pero después desgraciadamente ya no siguieron dándonos esas clases. Pero yo fui párroco de San Juan Zacatepeques, y ese fue entonces para mí un momento muy importante en mi vida, que me hizo entrar en una relación muy personal y muy rica con las poblaciones cachiqueles, con la población cachiquel de San Juan Zacatepeques. Por otro lado, dada también mi formación filosófica, que la recibí en el Seminario Mayor de la Asunción en Guatemala, me permitió entender que algo fundamental en la vida del ser humano es tener una mentalidad abierta y poder llegar entonces a descubrir lo esencial en la vida. Y que en el término de relaciones interpersonales, lo esencial es que somos seres humanos, con diferentes culturas, con diferentes lenguas, con diferentes maneras de entender la relación con la naturaleza, con Dios, con los demás seres vivientes. Y este espíritu de una mentalidad abierta, pues me ha ayudado a lo largo de mi vida a mantenerme en una actitud de escucha y de aprendizaje continuo. Y aprendizaje continuo, esto es fundamental decirlo porque cada día uno siempre aprende cosas nuevas de las situaciones nuevas que le toca a uno vivir. Quiero entonces comenzar reafirmando ese principio. Si, como muy bien él lo señalaba, estamos ahora en una crisis económica mundial, gracias, que en algunos países se siente más y en otros menos. Indudablemente nosotros la sentimos con mayor fuerza, delante de fenómenos nuevos, como es por ejemplo las deportaciones que él mencionaba, la falta de empleo que hay ahora en Estados Unidos para muchos de nuestros paisanos, etc. Sin embargo, también es una ocasión de aprendizaje para enfrentar los retos del futuro y para poder entonces también entender lo que a mi juicio significa, debe significar la presencia de poblaciones indígenas en este querido país que se llama Guatemala. Por eso yo quiero comenzar reafirmando un principio que muchas veces solamente se enuncia, pero que a la hora de entrar en acciones prácticas queda un poco al margen. Y el principio es este: que en la cosmovisión, en un sentido general, de los pueblos indígenas del mundo entero, y entonces ahí entra también Guatemala, y entra países como Bolivia y Ecuador, de quienes hemos escuchado ahora hablar, existe en estas poblaciones indígenas un sentido de la vida, una sabiduría de la vida, que ha ayudado a que estas poblaciones indígenas, en el caso nuestro, porque el caso de Estados Unidos es muy particular por el exterminio que allá hicieron, en el caso nuestro también hubo, pero no en la misma medida, una sabiduría que ha permitido a estas poblaciones indígenas mantenerse todavía firmes y mantenerse todavía bien convencidas de lo que es su identidad. Y yo creo que el mundo occidental, en el caso nuestro guatemalteco, cuando yo hablo de mundo occidental, estoy pensando en un mundo calcado sobre el ejemplo del modelo de vida de Estados Unidos, desgraciadamente, porque recibimos mucha influencia de ellos. Debería de ser esta realidad de la experiencia de esta sabiduría indígena
un punto de referencia para poder ir avanzando en los procesos de transformación y de cambios sociales, económicos y culturales que el país Guatemala necesita. Creo que prestamos poca atención a esto. Prestamos poca atención a la reserva de energía espiritual que hay en las poblaciones indígenas y prestamos poca atención también a la riqueza de esta energía espiritual. Ojalá que lo que ahora estamos preparándonos ya desde hace meses para iniciar el 21 de diciembre sea un momento para no caer tanto en el folclorismo, ni caer tampoco en la trampa de pseudo-interpretaciones, es decir, de interpretaciones equivocadas de lo que esto significa, sino que al menos yo personalmente desearía que el inicio de esta nueva era signifique un retomar con mucha seriedad la fuerza de esta sabiduría de los pueblos indígenas, que se contrasta entonces indudablemente con ese modelo de vida occidental en donde lo que predomina es el consumismo, la avidez, un estilo también de vida que no desarrolla el sentido del sacrificio por los demás, todo lo contrario, reafirma ese principio de que el ser humano se convierte en lobo para los otros seres humanos, y sobre todo un estilo de vida en el cual se olvida que la persona en sí misma y en relación con los demás, la persona en relación con la naturaleza y la persona en relación con su creador y formador es el centro de cualquier actividad humana, sea la que sea. Entonces yo quisiera comenzar como reafirmando ese principio fundamental. Hay una sabiduría en las poblaciones indígenas que necesita ser retomada en cuenta y que necesita no solamente ser tomada en cuenta con mucha seriedad, sino por parte de ustedes mismos como pueblos indígenas, hacerla valedera desde una perspectiva de un elemento muy importante que al menos yo lo he escuchado, he leído, en encuentros me he dado cuenta, es fundamental en esto que yo llamo la sabiduría de los pueblos indígenas, es decir, la experiencia de la armonía, que yo creo que eso es fundamental. Si algo tenemos que reconocer es que Guatemala no es un país armónico, el racismo lo demuestra. Si en este país hubiera armonía, todos nos trataríamos de igual modo. Fuera la relación desde nosotros ladinos hacia los no ladinos, como de los no ladinos hacia nosotros ladinos. Habría una igualdad que iría mucho más lejos de las condiciones sociales y de las condiciones económicas. El día de ayer pasé por el pueblo de Soloma y hablando ahí con algunas personas me decían que el crecimiento que el pueblo de Soloma ha tenido, por un lado gracias también a todas las remesas que envían los solomeros desde Estados Unidos y también gracias a la actividad comercial que ahí se hace. Y eso es bonito ver, es decir, es bonito interesante ver un pueblo donde las construcciones son diferentes, donde el nivel de vida de las personas también ha crecido en calidad de vida. Pero lo que siempre a mí me preocupa es hasta dónde este estilo de vida no quiere ser una réplica de este modelo occidental en el cual lo que importa es tener y consumir. Y eso para mí ciertamente es un grave peligro y es una grave tentación para las poblaciones indígenas. Porque también uno descubre después que lo que en una sociedad ladina viene criticado, es decir, la desigualdad, la exclusión, eso ahora se repite también en el mismo esquema en poblaciones indígenas, en donde uno descubre personas que han logrado tener una mejor condición económica, porque han ido a trabajar a Estados Unidos, porque son trabajadores honrados, buenos trabajadores, han ganado dinero, etc. Pero ellos mismos replican después esa distinción de clases, considerándose ellos más ricos que otros que no han tenido la oportunidad de ir hacia Estados Unidos. Y entonces ahí el peligro de la desarmonía está ahí presente. Bien, esto creo que para mí es un punto bien importante señalar. Sabiduría indígena, en donde, o sabiduría de los pueblos indígenas mejor, en donde y en la cual el principio de la armonía es fundamental y que debe de llevar entonces a poner en práctica ese respeto mutuo que no solamente viene exigido a quienes a lo largo de la historia de este país
han humillado a las poblaciones indígenas, sino que también debe de ayudar a las poblaciones indígenas a no caer en la trampa del resentimiento o de la animadversión por esa historia de sufrimiento que han vivido. Entonces, gracias. Entonces yo creo que esto es sumamente importante tomarlo en cuenta. Segundo aspecto que a mí me interesa compartir con ustedes. Me ha tocado asistir como testigo de honor en varias negociaciones de organizaciones indígenas y campesinas, como también de comunidades indígenas, en el tema de cómo las comunidades indígenas están reaccionando delante de los proyectos de desarrollo, entre comillas, que el país, el gobierno, el Estado de Guatemala quiere implementar. Profundamente me llama la atención el despertar de la conciencia de la reivindicación, y él también lo señalaba, de los derechos sobre los territorios y del derecho también sobre el uso. Yo prefiero utilizar la palabra bienes naturales y no recursos naturales, porque la palabra recurso natural ya trae a la mente la lógica del mercado, de la compra de la mercancía. En cambio, bienes naturales tiene otro sentido, prefiero usar ese término. Esa conciencia de reivindicar los derechos de estas poblaciones al uso y disfrute de estos bienes naturales. Eso para mí lo veo reflejado en ese aumento de la conciencia de lo que ahora se ha llamado autoridades ancestrales, y en segundo lugar también de la conciencia que se tiene de cuidar la creación de Dios, de la cual nosotros somos sencillamente administradores. Para mí este fenómeno es sumamente significativo y es un augurio de esperanza de cambios. El tema ahora va a ser cómo lograr esto delante de críticas en las cuales se dice, como él muy bien lo decía, se quiere separar el país, se quiere crear un Estado dentro de otro Estado, este tipo de críticas que se escuchan. ¿Cómo lograr integrar este derecho tradicional histórico, no dado por ningún gobierno, porque conocemos la historia del Estado de Guatemala y conocemos la historia de lo que es la constitución de las leyes, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento económico? ¿De dónde viene esta conciencia de autoridades ancestrales? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿De dónde viene? ¿Qué evolución ha venido teniendo? Y hoy por hoy yo veo que la evolución es positiva. Pero ¿cómo lograr eso para integrarlo dentro de una sociedad guatemalteca que en los acuerdos de paz viene definida como pluriétnica, multicultural y multilingüe? Porque al final todos estamos habitando este mismo territorio. Un territorio en donde, como siempre desde hace años la Conferencia Episcopal lo ha repetido, las clases más excluidas, más humilladas y más marginadas han sido las poblaciones indígenas y los campesinos. Y eso desafortunadamente sigue todavía ahí vigente. Precisamente, por ejemplo, mañana va a haber una actividad en Ciudad de Guatemala sobre el tema famoso de la Ley de Desarrollo Rural. Ahí está esa ley, quieta, sin moverse, que tiene que ver con el destino de cientos de campesinos. Menos mal que el gobierno ahora ya declaró públicamente que habrá una condonación del 75% de las deudas de las organizaciones campesinas que no han podido pagar la tierra que compraron, entre las cuales también hay organizaciones indígenas. 75% es bastante, porque eso significa que el Estado de Guatemala va a absorber la mora y va a absorber también los intereses de las deudas. Y este tema para mí es también un tema muy interesante, porque hemos acompañado organizaciones campesinas cuando yo estaba allá en San Marcos, que estaban luchando para que esta deuda fuera condenada. Bueno, es una buena señal. No es todo, pero ya se va avanzando. ¿Cómo entonces lograr que haya una integración de las poblaciones indígenas que reconocen sus propias autoridades dentro de un ordenamiento jurídico hecho por y para los ladinos? Porque tenemos que decirlo, eso es así. ¿Cómo lograr esa integración si partimos desde el principio de la armonía y no desde el principio de la confrontación? Eso para mí es un tema fundamental, porque indudablemente también hay situaciones que no pueden esperar.
Hay situaciones que deben de ser cambiadas, hay situaciones que deben verdaderamente ser modificadas, porque esta situación no se puede ya tolerar. Es decir, un sistema legal pensado por personas con un cierto pensamiento para un grupo de personas que comparten el mismo pensamiento, eso niega totalmente la pluriculturalidad o la multietnicidad de este país. Entonces, esto es para mí un segundo punto muy importante que yo esperaría que el actual gobierno de Guatemala lo tome muy en serio, como yo en varias ocasiones lo he repetido. ¿Cómo lograr la integración de estas autoridades ancestrales en el ordenamiento jurídico de Guatemala para respetar una legalidad o un Estado de Derecho que, a mi juicio, debe de ser sometido a un análisis y a una revisión? Y eso me lleva a un tercer punto, el tema de las famosas propuestas para las reformas a la Constitución. Yo he escuchado que existe la percepción y la aprehensión de las poblaciones indígenas que derechos adquiridos ya en la Constitución de la República, en estas reformas, sean eliminados. Eso sería, a mi juicio, un gravísimo error. Indudablemente que viene después el tema de la consulta popular, porque es evidente que si estas propuestas de cambios a la Constitución vienen aceptadas por el Congreso, lo más lógico y lo más democrático, a mi juicio, será convocar a una consulta popular y no a una asamblea constituyente. Yo ahí difiero con las opiniones de algunos, pero es que, teniendo la experiencia del tipo de Congreso que tenemos ahora en el país, ponerle la responsabilidad a representantes del Congreso, tal como lo estoy tipificando, que indudablemente hay excepciones, pero en general la percepción mía del Congreso es negativa, ¿qué resultados vamos a tener? Claro que aquí después entra todo el tema de cómo se puede preparar una consulta popular en la que la población realmente tome una parte decisiva. Si ustedes se recuerdan, la última consulta popular que se hizo fue hecha de tal manera que desconcertó a la gran mayoría en día lo que ahí estaba escrito. Bueno, ese es otro tema que queda pendiente. Pero sí creo que las poblaciones indígenas y los que creemos en la dignidad de las personas y en la defensa de los derechos de las personas y que creemos también en los acuerdos de paz, tenemos que estar atentos para que ahí no haya intervenciones que vengan a hacer retroceder un camino que hasta ahora ha ido avanzando positivamente. Entonces este es un tercer punto para mí importante. Y termino, porque me quedan ya solo 2 minutos. Termino. Una preocupación muy seria que yo tengo de mi experiencia pastoral es que hay un riesgo muy grande de lesionar profundamente la identidad de los pueblos indígenas, de cada pueblo, cuando yo veo que en muchas familias, y aún familias de gente profesional, eso es también lo que a mí me preocupa, gente profesional que ya no le transmiten a sus hijos y a sus hijas su cosmovisión del mundo indígena, ni siquiera les enseñan ya la lengua, porque dicen se van a tener que mover en un mundo donde el español y el inglés van a dominar, y yo digo, eso es muy grave. Todo esto tiene que ver con el problema de los jóvenes y de las señoritas indígenas, muchas de ellas y muchos de ellos, que no sé si por falta de apoyo, no sé si por falta de conocimiento, no sé si por lo que sea, no toman muy en serio su identidad indígena, y hablo de la experiencia de San Marcos, porque aquí en Huehuetenango yo apenas tengo un mes, entonces ni siquiera he podido conocer todo lo que debo conocer y espero hacerlo en los próximos meses, pero sí descubro ese fenómeno de la aculturación en los jóvenes y señoritas indígenas, y esto para mí es un reto para las poblaciones indígenas, absolutamente es un reto. Que no me vengan a decir que los procesos históricos son tales que van a desaparecer las lenguas, que la lengua al final es la expresión de otros aspectos. Que no me digan eso, porque eso no es así, si hay un esfuerzo para que esto no suceda. Entonces esa es una preocupación también que yo tengo, que mientras hay ahora también un proceso de globalización, hay también un proceso de localización y en muchos casos un proceso de ladinización en las poblaciones indígenas que niega totalmente la identidad de las poblaciones indígenas. Bueno, yo he querido solo compartir esto con ustedes en esto, porque es así como entre varios aspectos yo analizo ahora, y que siempre me sigue preocupando este problema tan grave y tan vergonzoso para el país, que
que los niveles de desnutrición crónica infantil son mayores en las poblaciones indígenas que en las poblaciones ladinas. Eso para mí sigue siendo vergonzoso y sigue siendo de veras desafiante para cualquier guatemalteco que vive en este país. Y eso solo como un índice pequeño de esa marginación a la cual siempre fueron sometidas las poblaciones indígenas. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes, y de nuevo, Álvaro, muchas gracias por invitarme para estar esta tarde aquí con ustedes, y gracias a ustedes también por su paciencia en escucharme.